Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gozo poder volver a acercarnos a las Escrituras para poder seguir el estudio fascinante del Evangelio de Lucas, este estudio que nos lleva a través de la persona del Señor Jesucristo a entender muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida, y la visión que tenemos de Él, en definitiva, determina lo que somos y la manera en cómo vivimos, y también la manera en cómo enfrentamos situaciones contingentes como las que estamos enfrentando en el día de hoy. La semana pasada nos preguntamos, al iniciar este análisis de la vida de Simeón, este anciano de la primera parte del siglo I, que pudo tener el privilegio de tener al Señor Jesucristo en sus brazos, nos preguntamos a través de eso, ¿cómo es un creyente? Y creo que de alguna manera este anciano nos ayuda a entender cuáles son las características esenciales, distintivas de un creyente en medio de un mundo incrédulo. ¿Cómo vive un creyente? Lo que cree un creyente es lo que aprendimos de este hombre. Este hombre que vivió hace tanto tiempo se transforma de alguna manera en un parámetro para nosotros, y lo que hace es confrontar nuestra vida en el día de hoy como creyentes, porque a través de su vida podemos entender qué significa realmente ser un seguidor de Cristo. Dice Lucas, lo describe en cuanto a su carácter como un hombre piadoso delante de Dios. Eso significa que era ferviente en su fe y confianza en el Señor. No un religioso que simplemente cumplía las ceremonias exteriores que todo israelita, todo varón israelita en particular, era llamado a cumplir, sino una persona que anhela a Dios con la misma disposición y con la misma pasión, como dice el salmista en el Salmo 42, que un siervo anhela fervorosamente las fuentes de agua para saciar su sed. Es una persona que cultiva su carácter espiritual donde nadie lo ve, en el secreto, para vivir conforme a ello en lo público. Un creyente, entonces está describiendo Simeón, es alguien que no hace las cosas para agradar a la gente, porque sabe que su vida debe ser grata delante de Dios, y su única aprobación, o la única aprobación que importa, es la de su Señor. Una vida piadosa es la que está siempre buscando al Señor, independiente de las circunstancias, más allá de las cosas que están pasando, tiene una visión clara en su corazón que tiene que ver con la búsqueda constante del Señor. Cultiva su carácter espiritual. Además, Lucas dice que era un hombre justo delante de los hombres. Es decir, lo que está diciendo es que vive de acuerdo a lo que es un hombre piadoso. Es consciente que su vida debe agradar a Dios en todas las cosas, como padre de familia, como esposo, como empleador, como empleado, como ciudadano, como profesional, es decir, en cualquier área en la cual nos encontremos, el punto es que allí debe manifestarse nuestro cristianismo en la práctica. Es la manera en cómo ordenamos nuestra vida, es la manera en cómo concebimos todas las cosas, es la manera en cómo interpretamos la realidad y la manera en cómo nos relacionamos con los otros. En todos los ámbitos, el creyente es un hombre recto y justo. No es impecable, pero busca cada día crecer en santidad y rectitud en su trato con los demás. Cuando se equivoca, lo reconoce y pide perdón. Es su conducta la que deja en evidencia su fe. Su piedad se aprecia en su rectitud de vida. Ahí hay un complemento en lo que dice Lucas, el carácter piadoso y justo. Piadoso delante de Dios, justo delante de los hombres. Estas son dos cualidades que cada uno de nosotros debe manifestar, y son las que Simeón nos ayuda a entender cómo vive o qué es un verdadero creyente. Además de ello, dice Lucas, era un hombre sobre el que el Espíritu Santo estaba guiando sus acciones y velando, o mejor dicho, revelando verdades gloriosas y trascendentes a su vida. El Señor lo escogió y por su gracia quiso revelar una verdad gloriosa que tenía que ver con la venida del Mesías. Lucas dice que se conocía como la consolación de Israel. Simeón había esperado fervorosamente el día en que vería con sus propios ojos la consolación de Israel antes de morir. Su esperanza estaba basada en la promesa que Dios le hizo, que no iba a morir antes de que viera
al Mesías. Por esa razón es que cuando llega ese momento tan esperado para él, tan anhelado por él, eleva una canción de alabanza y gratitud al Señor por ser privilegiado, porque pudo ver la salvación de Dios en un niño pequeño, la pudo ver literalmente, presencialmente. Esta canción se le llama, por sus palabras en latín, el Nunc Dimittis, que son las primeras palabras, ahora Señor. Eso es lo que se traduce en nuestro idioma. Es un cántico impactante que nos enseña cuál debe ser la visión de un creyente respecto de Cristo. Y este es el tema que sobresale aquí en la narrativa. ¿Dónde deben estar puestos nuestros ojos y las implicancias que eso debe tener en nuestra vida? Es decir, ¿cómo transforma la vida el hecho de tener una visión correcta de la persona de Jesús? En el género narrativo, en que se describen los evangelios, los párrafos tienen su clímax en un momento del relato, y este es sin duda, versículos 29 al 32, el clímax de este párrafo. Todo gira en torno al niño, pero ahora llega el momento en que esto es más evidente por las expresiones que este creyente ejemplar, que toma al niño en sus brazos y canta de gozo y plena satisfacción por causa de este pequeño envuelto en pañales. Es muy interesante cómo el relato nos ayuda a penetrar un poquito más lo que tiene que ver con la visión correcta que el creyente tiene que tener y cómo esa visión correcta al mismo tiempo es producto de la gracia de Dios derramada en una persona para que pueda ver las cualidades inherentes de la persona de Jesús, en este caso, en un niño. Se puede notar que lo que se destaca aquí es la frase explicativa, porque han visto mis ojos tu salvación. Leamos el versículos 29 al 32 del capítulo 2 de Lucas. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Noten cómo este versículo que está ahí en el centro de la narrativa, porque han visto mis ojos tu salvación, es lo que le da coherencia al resto, consistencia al resto. En otras palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, puedo morir en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, puedo apreciar claramente tu fidelidad, porque es conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, puedo ver el futuro de Israel como glorioso. Porque han visto mis ojos tu salvación, puedo saber que hay esperanza para todos los pueblos. Notan cómo el eje rector de todo el pasaje es el versículo 30. Por eso es que este versículo que comienza con una explicación a lo anterior, porque han visto mis ojos tu salvación, es lo que en definitiva le da coherencia a todo el pasaje para poder enseñarnos las razones que hay atrás, o mejor dicho, las consecuencias que se producen cuando tenemos una visión correcta de la persona de Cristo. Cuando apreciamos a la persona de Cristo tal como la Biblia lo revela, en el caso para nosotros, porque nosotros no hemos visto, ni vamos a ver físicamente a la persona de Jesús como Simeón sí lo hizo. No obstante, cada persona, cada creyente, como lo vamos a ver enseguida, que ha conocido al Señor a través de lo que Él ha revelado en su palabra, y han sido abiertos sus ojos espirituales para contemplar la grandeza, la gloria, la perfección de este Señor y su obra perfecta, entonces también ha compartido en ese sentido algo en común con Simeón. Dividiremos, esta porción en dos partes esencialmente. Primero veremos la apropiación personal de la salvación, de esta visión. Es decir, porque han visto mis ojos tu salvación, entonces yo apropio eso para mí y eso tiene significación en mi vida porque me transforma y me ayuda a enfrentar las cosas más terribles, aún la muerte, en este caso preciso de Simeón, sin ningún tipo de problema. La segunda parte es la extensión universal de la salvación. Porque han visto mis ojos tu salvación, entiendo la extensión de esta salvación, es decir, hasta dónde va a llegar. Recuerden que en este caso Simeón era un judío, de tal forma que su concepción del Mesías
estaba marcado, debiese haber estado marcado por un asunto étnico fuerte que tenían los judíos para sí. Pero él dice, no, esta salvación no es solo para mí, personalmente, en la primera parte, sino también es para Israel, y no solo para Israel, sino también para todas las naciones, para los gentiles. Entonces estas dos partes son importantes. La apropiación personal de esta salvación que él estaba viendo personificada en un niño y la extensión universal de la salvación que él estaba viendo personificada en este pequeño bebé. Estas dos cosas son las que vamos a ver para que guíe un poquito el estudio y nos ayude a poder entender y aplicar adecuadamente también la palabra de Dios. Lo primero que vamos a ver es la apropiación personal. No cabe duda que Simeón fue el depositario de la gracia de Dios en una forma especial. Dios en su gracia le reveló algo que nadie podía naturalmente ver. No fue su inteligencia, ni su sabiduría, ni siquiera podemos decir fue su piedad o su justicia. Fue solo la gracia del Señor. Ciertamente ninguno de nosotros nos encontramos por naturaleza, ni siquiera Simeón, aptos para tener esta sublime visión. La aptitud del hombre venerable era todo el trabajo de Dios, es decir, todo lo que vio Simeón fue porque el Señor quiso revelárselo, porque el Señor abrió sus ojos para que viera lo que los demás no podían contemplar. Por tanto, la visión tiene que ver con la obra de Dios en él. Ahora, sobre esta base entonces, es decir, sobre la base de que fue el depositario de la gracia de Dios y por lo cual pudo ver al Señor Jesús de una manera singular, entendemos que esta visión que Dios puso en Simeón no es prerrogativa solo de él, y esto es lo interesante, es decir, nosotros podemos identificarnos también con Simeón, a pesar de que no estuvimos allí en el templo ese día especial donde Jesús fue llevado a ser circuncidado y a cumplir las prerrogativas de la ley. Sin embargo, podemos sí compartir esta visión que Simeón tuvo. ¿Por qué? Porque al igual que él, el Señor nos escogió por gracia para ver las cosas que no se ven, para discernir lo que hay más allá de lo visible, como el apóstol Pablo dice que el creyente tiene que poner la mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra mirada debe estar puesta entonces en lo que no se ve. Tal como Moisés, dice el autor de Hebreo, tenía la mirada puesta, tenía la vista puesta, los ojos puestos en el que es invisible. Es una aparente o una paradoja, ¿cierto? Sin embargo, no es una contradicción en absoluto, porque está hablando de una visión espiritual, que es distinta a la visión natural que nosotros tenemos. Por tanto, todo creyente comparte también esto mismo que tuvo Simeón. Como dije, no presencialmente, no en el momento, no físicamente, pero sí espiritualmente, necesitamos entender que compartimos la misma visión de Simeón. El Señor nos ha dotado, al igual que Simeón, de una visión espiritual en que vemos a Cristo tal como Él es, por medio de las Escrituras. Nosotros ahora tenemos las Escrituras para poder contemplar, y quizás de una manera más extensa todavía, más profunda, lo que es la persona de Jesús. Solo cambia la forma, pero el principio es exactamente el mismo. Por lo que cada creyente entonces hoy tiene el privilegio de tener esta visión gloriosa del Salvador. Y esto es lo que determina y marca nuestra vida singularmente para que seamos personas distintas. Como alguien dijo, es cierto, no podemos tomar al niño Cristo en nuestros brazos como Simeón lo hizo presencial y literalmente, pero Él está formado en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, dijo Pablo a los colosenses, la esperanza de gloria. Es cierto, no podemos mirarlo con ojos mortales, pero lo hemos visto con ojos inmortales que la muerte no puede atenuar. Los ojos de nuestro propio espíritu que han sido abiertos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerden cuál era la cualidad también de Simeón? Que el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de ver con sus propios ojos al Mesías. El Espíritu Santo es el que estaba revelando precisamente eso. En consecuencia, le dio una visión que está más allá
de lo que nosotros podemos ver naturalmente con nuestros sentidos. Pensemos un momento en aquel momento, porque es importante, en aquel día quiero decir, porque es importante que nosotros podamos meternos un poco en la historia para poder ver lo que vio Simeón. Este anciano piadoso fue al templo, justo en la hora y en el instante en que José y María llevan al niño. Seguramente había otros niños allí que eran circuncidados y presentados conforme a la ley. Eso lo podemos deducir porque obviamente las ceremonias que se hacían en el templo eran normales, probablemente cada día o cada cierto tiempo. Cuando un niño cumplía 8 días de haber nacido, era llevado allí y era circuncidado. Y era presentado entonces también conforme a la ley de Moisés. De tal manera que podemos imaginar un poquito la situación que se estaba dando en ese contexto donde muchos niños habían, pequeños probablemente, y no solo eso, sino que había muchas personas que vieron a Jesús como niño en los brazos de su madre María. De hecho, el mismo sacerdote, que es el que ofició la ceremonia, vio al Señor Jesucristo. Y otros funcionarios que le ayudaban se reunieron alrededor del grupo, pero ninguno de ellos, y esto es lo significativo, ninguno de ellos vio lo que Simeón vio. Si nosotros hubiésemos estado, teóricamente, ¿cierto? Lo que es hipotético, por supuesto, en ese momento, cuando el Señor Jesús fue llevado y nosotros hubiésemos visto a José y a María y al niño en sus brazos, en los brazos de María, no hubiésemos visto nada más que lo que el resto de las personas vio. Es decir, un niño pequeño, un niño inocente que trajeron sus padres, un niño débil, frágil, como cualquier otro niño que dependía 100% de sus padres. Nunca hubiésemos visto lo que Simeón vio. Ninguno de ellos vio la salvación de Dios personificada en este niño. Vieron al niño, pero no vieron nada notable en él. Nada distintivo, nada diferente al resto. Y eso nosotros lo podemos ver también más adelante cuando la mujer samaritana conversa con Jesús y lo primero que ella ve en Jesús es simplemente un judío. ¿Cómo tú que eres judío hablas conmigo que soy mujer samaritana? ¿Ven cuál es la primera apreciación, la primera visión que tiene la mujer? Que eres judío. Más adelante en la conversación, en la medida en que el Señor Jesucristo va descubriendo la condición de ella dice que tú eres profeta, dice, me parece que tú eres profeta. Y más adelante el Señor Jesucristo abre sus ojos para que pueda realmente saber que Él era el Cristo, el Mesías. Sabemos que va a venir el Mesías, dice la mujer. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, el que habla contigo, Él es. Pero ¿qué tuvo que suceder? Tuvo que el Señor abrir los ojos de la mujer para que no viese solo a un judío, sino que viese al Mesías, al Salvador que Dios había enviado. Es una situación similar acá. Para todos era simplemente un niño y una ceremonia más entre las muchas que se realizaban diariamente en el templo. Por tanto, haber visto al niño con los ojos naturales no significaba absolutamente nada. No producía ningún impacto, no producía ningún cambio, ninguna transformación en la vida de aquellos que vieron al Señor Jesucristo físicamente. Ver a Cristo con el ojo natural no es salvador, porque miles lo vieron y luego gritaron, recuerden, crucifícalo. Crucifícalo. Incluso fueron testigos de los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Incluso fueron testigos de la alimentación en 2 ocasiones de 5.000 y luego de 4.000 solamente hombres. Fueron testigos de una cantidad de cosas, incluso la resurrección de Lázaro. Sin embargo, siguieron viendo al Señor Jesucristo con los ojos físicos naturales, nada más. Ver a Cristo de esta manera no tiene ninguna trascendencia. ¿Cuánta gente hoy tiene una visión de Cristo totalmente sesgada, producto de su concepción previa de lo que tiene que ser Dios o lo que tiene que ser el Señor Jesucristo? Han escuchado muchas veces sobre Él, probablemente, han sido expuestos al Evangelio, pero nunca lo han visto tal como Él es, tal cual lo describen las Escrituras. Por lo que estar ese día en el templo, para las personas en que la gracia de Dios no había descendido, era intrascendente. No pasó absolutamente nada con ellos. De todos los que estaban ese día en el templo, solo Simeón y Ana, obviamente además de los padres de Jesús,
Pero solo Simeón y Ana tuvieron una visión distinta y distintiva del niño. Y esto es precioso. Esto es característico de una persona a la cual Dios abre los ojos para que pueda ver con claridad a la persona más gloriosa que ha pisado esta tierra. Solo ellos vieron la salvación del Señor. Por eso la expresión de Simeón, porque han visto mis ojos tu salvación. Uno puede imaginarse a él con el niño en brazo, mirándolo, contemplándolo y diciendo, han visto mis ojos tu salvación. Aquí está la salvación. Solo ellos pudieron contemplar la verdadera identidad de este pequeño niño. Hermanos, qué gran privilegio tenemos los creyentes. Qué gran privilegio tenemos. Igual como Simeón, podemos decir, han visto mis ojos tu salvación. Porque si una persona no puede decir eso, es porque no es creyente. Si una persona ve en Jesús simplemente un milagrero, ese no es creyente. Si una persona ve a Jesús simplemente como un proveedor, como alguien que viene a satisfacer sus necesidades materiales, esa persona no es creyente. Por eso la farsa del evangelio es la prosperidad, donde promueven una mentira que la Biblia nunca aprueba, que todo aquel que cree o que siga al Señor Jesucristo, entonces necesariamente tiene que ser rico y tener una cantidad de cosas y tener todas las satisfacciones materiales que requiere satisfecha. Eso no es lo que dice la Biblia. Ven al Señor Jesucristo simplemente como un instrumento para la satisfacción de sus propios deseos. Y esa es la lamentable historia de las personas. Por eso presentan a Jesús como el creador de un sistema religioso, igual como Zoroastro, igual como Buda, igual como Confucio, ¿cierto? Igual como Mahoma, y no ven mayor diferencia. Sin embargo, los ojos espirituales han visto la salvación del Señor. Ven a Jesús de una manera distinta, no con los ojos naturales, pero sí con los ojos espirituales. Aquellos que nuestro Dios en su infinita gracia abrió un día nuestros ojos, ¿cierto?, para contemplar a nuestro Salvador tal como Él es y correr a sus brazos llevados por el Espíritu Santo. Esto es característico solo de aquellos que el Señor ha salvado. Hermanos, nosotros hemos visto al despreciado y desechado entre los hombres del que habló Isaías 700 años antes. Nosotros hemos visto con nuestros propios ojos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros hemos visto al que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquel que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Sí, con la vista interior, no con la vista natural, no con la vista física, sino con la vista que el Espíritu produce en nosotros al venir a nuestra vida. Aquella que el Señor nos concedió por gracia. Hemos visto al Dios encarnado y lo aceptamos como nuestra salvación. Lo identificamos correctamente como nuestra salvación. No pensamos en Jesús como un motivador. No pensamos en Jesús como un gran maestro de ética. No pensamos en Jesús como una persona que viene a satisfacer necesidades psicológicas o emocionales. No, vemos a Jesús con los ojos del Espíritu y lo vemos como la salvación. ¿Han visto mis ojos tu salvación? Lo hemos visto crucificado y sepultado. Lo hemos visto resucitado y ascendido a la gloria. Lo hemos visto habiendo hecho su obra perfecta, completa, definitiva. Lo hemos visto y lo vemos todavía sentado a la diestra del Padre. Esa es la visión de la cual Simeón aquí está muy claro respecto a lo que está viendo en ese momento. No es un niño envuelto en pañales, simplemente. No es un niño judío más. Es la salvación. Hemos contemplado nosotros ahora retrospectivamente en la historia toda su obra de salvación. Podemos ver en su palabra su carácter glorioso, sus virtudes extraordinarias, inigualables. Y somos testigos de que debido a su sacrificio somos contados entre los redimidos.
Nuestra visión es la visión de Simeón. Nuestra mirada ha sido limpiada para poder ver la salvación encarnada. Esta es la mirada que salva. Esta es la mirada que importa. Esta es la mirada que transforma. Esta es la mirada que lleva a la gloria. No hay otra. No hay otra. Cualquier otro concepto de Jesús que no contemple esta mirada y esta visión de Simeón, entonces es una distorsión del carácter y del propósito y la razón por la cual el Señor vino a esta tierra. Es maravilloso como este hombre, podemos ver las emociones que pasaron por su corazón, ¿cierto?, al contemplar lo que en pocas palabras dice en su cántico de adoración, de gratitud al Señor. Señor, ahora puedes llevarme tranquilo porque han visto mis ojos tu salvación. Puedo contemplar tu gloriosa salvación en la persona de este niño. ¿Cuánto tiempo esperando? ¿Cuánto tiempo estaba expectante para que llegara ese momento preciso y llega? Y entonces toma al niño y exultante de gozo eleva su canción de adoración a Dios. Y ahí es donde apreciamos entonces, en una forma más clara, en función de esta declaración, han visto mis ojos tu salvación, vemos mucho más claramente la apropiación personal que Simeón hace de esa salvación. ¿Qué nos enseña esto? Que el conocer o tener una visión correcta del Señor Jesucristo tiene implicancias para nuestra vida. No solo, y esto es importante como lo vimos hace unos días atrás, el domingo en particular, al exponer la Escritura también, no solo tiene importancia que es esencial obviamente para el alma, para la salvación del alma, sino también para el resto de nuestra vida. Es decir, la forma en que vivimos es transformada por una visión gloriosa como esta. Recuerden lo que Pablo le dijo a los corintios, que somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuándo? Cuando estamos mirando a cara descubierta la imagen del Señor Jesucristo. De esa manera vamos siendo transformados. Entonces, cuando tenemos una visión correcta, como en este caso, Simeón, han visto mis ojos tu salvación, entonces ahora tiene implicancias para su vida y para su muerte. Y eso es lo que dice el versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Todas estas palabras tienen una profundidad enorme que obviamente no podemos exponer adecuadamente en el tiempo que tenemos, pero es importante que podamos ver algunas cosas esenciales que aparecen allí. Entonces, ahora Simeón puede ver claramente al Señor de una manera distinta. ¿Han visto mis ojos tu salvación? Cambió totalmente su apreciación. ¿Qué dice? Como han visto mis ojos tu salvación, entonces ahora puedo partir tranquilo, en paz. Hermanos, lo que nos enseña la Biblia es que la apreciación correcta de la persona de Jesús tiene implicancias prácticas. Y en este sentido, siempre lo hemos reiterado, la teología no es algo para nuestra cabeza meramente. La teología no es algo para inflar nuestro orgullo y llenarnos de conocimiento y pensar que sabemos mucho más que el otro y que tenemos una mejor perspectiva de las cosas. No, la teología no es para eso. La teología es relacional, la teología nos lleva a una relación más profunda con el Señor. La teología nos ayuda a ver con más claridad quién es el Señor y entonces cómo eso redunda en una transformación en nuestra vida. Ahora vemos la apreciación personal en una forma muy, muy especial. Han visto mis ojos tu salvación, por tanto puedo morir en paz. Literalmente, dice, despides a tu siervo en paz. La palabra traducida, despides, es interesante porque significa liberar completamente. Liberar completamente. Cuando se asocia con la muerte, en este caso, lo que está diciendo Simeón, en otras palabras, quiero partir de este tabernáculo. Deseo estar con Cristo. Empiezan a asociar algunos versículos con esto.
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Qué es lo que está diciendo Simeón aquí? Simeón está diciendo, Señor, suelta mis amarras, porque también esa es una traducción posible. Describe a un bote cuyas amarras se sueltan. Señor, puedes soltar mis amarras, no hay problema. Señor, estoy esperando el momento de partir. Ya estoy completo, no necesito nada más, porque han visto mis ojos tu salvación. Hermanos, qué maravillosa expresión de un hombre que concibe su vida solo en relación con su Señor. Que ha vivido para Dios y ahora está listo para partir. Cuando el Señor así lo disponga. Señor, da la orden y yo estoy contigo. Da la orden y este tabernáculo terrenal queda aquí en esta tierra. Y yo estoy contento por eso. Yo puedo partir en paz, yo puedo partir con gozo, yo puedo partir feliz de esta tierra porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Entienden cómo la claridad de la visión que tiene respecto a la persona de Jesús es lo que ha producido ese gozo y esa tranquilidad en su alma? Alguien dijo, el sentido de identificación que tiene Simeón con hacer la voluntad de Dios y el modo en que pone en mano de Dios el momento de su muerte muestra lo comprometido que está con el programa y el tiempo de Dios. Su actitud encuentra un paralelismo en la vida de Pablo, como dijimos. Aquí tenemos a un siervo que pretende únicamente hacer aquello que Dios le ha llamado a hacer. El momento oportuno de su vida y de su muerte está en las manos de Dios. Por otra parte, habiendo visto a Jesús y conociéndole, Simeón está en paz. En comparación, todas las demás cosas de su vida parecen nimiedades. ¿Qué importancia tienen las demás cosas? Cuando nos enamoramos de Jesús, perdemos nuestro afecto por el resto de las cosas. No significa que no seguimos amando a nuestra familia, significa que no seguimos amando a nuestro prójimo, sino que todo se coloca en el lugar apropiado, en el lugar correcto. Primeramente está el reino de Dios y su justicia y todo lo demás queda en segundo lugar. Cuando entendemos que vivimos por Jesús y vivimos para Jesús, entonces no podemos partir tranquilos porque podemos morir. Morir en Jesús. Esto significa, hermanos, en otras palabras, que podemos trascender circunstancias. Porque conocerle significa haber aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Normalmente, lo que nosotros apreciamos es que cuando llega el momento en que vemos más cerca la muerte, nadie quiere partir. Aún el creyente más fervoroso no quiere partir. Pero nosotros vemos dos ejemplos en la Biblia que muestran que un creyente, como el caso del apóstol Pablo, y un creyente como este hombre, que ni sabemos cuál era su familia, no sabemos mayores datos de él, este hombre dice, yo puedo partir tranquilo, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón puede estar contento aún al enfrentar la muerte, sabiendo que ha estado respondiendo al llamamiento del Señor. Su meta entonces es conocer a Dios, con quien disfrutará de una relación eterna. Tener una actitud de contentamiento significa conocer la fuente de la vida, que puede ayudarnos a ver incluso más allá de la muerte. Cómo la visión correcta del Señor Jesucristo nos ayuda a poder ver las cosas en perspectiva. Nos ayuda a apreciar inclusive nuestra vida aquí en la tierra de una manera distinta. Nos ayuda entonces a enfrentar cualquier situación de aflicción por la cual podemos pasar. Cuando tenemos una visión correcta de Cristo, nada puede atemorizarnos, ni siquiera la muerte. Todos los sufrimientos y aflicciones que enfrentamos palidecen al lado de esa visión gloriosa del Dios encarnado. Un ejemplo bíblico es lo que pasó con Esteban, el primer mártir cristiano, ¿recuerdan? Cuando él estaba siendo apedreado, ¿qué es lo que pasó?
¿Dónde estarían puestos nuestros ojos en ese momento? Lo más probable es que estarían puestos en el sufrimiento, en la aflicción que estaba sufriendo, en las piedras que le lanzaban, donde lo estaban lapidando hasta la muerte. Pero ¿dónde miró él? Miró al cielo. Y el Señor le permitió tener una visión. ¿De quién? De la persona gloriosa de Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y cuando él vio el cielo y vio al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, entonces se olvidó de lo que estaba pasando. Y la apreciación sobre sus lapidadores cambió inclusive, porque palabras muy similares a las que el Señor dijo en la cruz, dijo respecto a quienes lo estaban ejecutando injustamente. Perdónanos, porque no saben lo que hacen. Noten cómo la vista, la visión que él tenía, al ponerla en Jesús, cambió todo el resto del panorama. Las aflicciones palidecían al lado de la visión gloriosa del Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Del mismo modo, Simeón está en paz, porque ha vivido en la paz de Dios toda su vida, porque era un creyente fervoroso. Del mismo modo, todo creyente que ha sido justificado por la fe, que dice la Biblia, tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento está con Él y en Él. Porque Él es nuestra paz, porque Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz, dice la Escritura. Allí fueron perdonados nuestros pecados y si se perdona el pecado se termina la disputa. Ya no hay enemistad con Dios. Si se hace la expiación, entonces se establece la paz, una paz pactada para perdurar para siempre. Ahora somos guiados por los caminos de la paz. Simeón está cerca de su muerte, pero ahora algo ha cambiado totalmente en su vida. ¿Cuál es? El hecho de que han visto mis ojos tu salvación. Alguien escribía: la preciosa sangre sobre el propiciatorio ha convertido en un lugar seguro la presencia de Dios. La preciosa sangre sobre el propiciatorio ha convertido en un lugar seguro la presencia de Dios. Es decir, ahora podemos acercarnos confiadamente, como dice el autor de Hebreo. Podemos recurrir en todo momento. La audacia ha tomado el lugar del temblor. Antes, temor y temblor. Ahora, audacia al acercarnos a Él. Antes era nuestro juez y ahora es nuestro Padre. Antes era aquel delante del cual todo el mundo tiembla, pero ahora nos llama hijos y nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. El trono de Dios entonces es nuestro regocijo, aunque una vez fue nuestro terror. Ya no temblamos para acercarnos a su presencia, quien se dignó ser nuestro Padre. Por lo tanto, hermanos, teniendo paz con Dios, como de cierto lo tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos estar seguros de que partiremos en paz. No debemos temer que el Dios de todo consuelo, que ya nos ha enriquecido en comunión consigo mismo y en paz en Cristo Jesús, nos abandonará al final, nunca nos abandonará. Porque eso dice la Biblia: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa paz, producto de esa comunión, debido a esa visión que Él nos dio de su persona, nos acompaña en todas circunstancias, aún en los momentos más duros de nuestra vida, como viene siendo el momento de la muerte. Nuestro tabernáculo hecho de mano se desmoronará. Finalmente quedará aquí en esta tierra para ser reconstruido de manera más duradera en el hermoso país más allá del sol, como dice una canción. Es decir, ya no tenemos temor a las cosas que están pasando, las cosas que pasarán. Ya el terror por esas cosas se ha terminado, ya la angustia ha desaparecido, como veíamos el domingo. ¿Por qué? Porque vemos al Señor Jesucristo tal cual es por las Escrituras. Porque han visto nuestros ojos su salvación, entonces podemos vivir en paz con la paz del Señor y podemos partir con esa misma paz. La apropiación de la salvación trae consigo paz aún en el momento de la muerte. Y confirma otra cosa: la fidelidad
de la palabra de Dios, la fidelidad de Dios, ¿cierto? Manifestada en su palabra. Y eso es lo que dice Simeón, conforme a tu palabra. Simeón no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor. Es la palabra de Dios, la promesa de Dios lo que lo hace partir en paz. Son las promesas de Dios las que sostienen la fe de Simeón. Pero no solo de él, como alguien dice. Si entonces Simeón, como creyente en el Señor, tenía la promesa de que iría en paz, también tengo una promesa similar si estoy en Cristo. Lo que Dios ha dicho en su palabra, Simeón se aferra a ello. Y nadie puede decirle que no. Pero sí, con la misma fe dada por la gracia, también la entiendo. ¿Quién desafiará mi derecho? Dios no violará su promesa a uno de su pueblo más que a otro. Y en consecuencia, cuando llegue nuestro turno de recoger nuestros pies en la cama y renunciar a nuestro espíritu, algún pasaje precioso en la Escritura Sagrada será vara y un bastón para que no tengamos miedo al mal. Eso es lo que dice David en el Salmo 23, ¿cierto? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Por eso podemos enfrentar la vida y las situaciones conflictivas y aflictivas de la vida mirando a Cristo. Y podemos partir de esta tierra con esa paz que solamente Él puede dar. Cuando nuestro trabajo haya terminado en esta tierra, escucharemos al Señor llamándonos tiernamente para entrar en su reposo. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso Él puede decir, Señor, suelta mis amarras. Ahora puedo partir en paz. En segundo lugar, y aquí mucho más brevemente vamos a ver esta parte, Él habla de la extensión universal, que es otra consecuencia de tener una visión clara de la persona de Jesús. No era simplemente un niño, sino que al ser la salvación del Señor, no es solamente la salvación personal, sino la salvación que se extiende en términos universales. No estamos hablando, obviamente, de universalismo, sino estamos hablando de que llegará a todas partes. Eso es lo que dice Simeón. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual, esta salvación has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esta salvación la has preparado en presencia de todos los pueblos. Simeón no solo se apropia de la visión salvífica que ha tenido al ver al niño y tomarlo en sus brazos, sino también entiende, que este niño y su salvación se hace extensiva a todas las naciones de la tierra. Las palabras del cántico de Simeón en este sentido, respecto al alcance de la salvación, de seguro sonarían a oído de los judíos como algo chocante. Iba en contra de todas las ideas preconcebidas de los judíos. Incluso después de la resurrección los apóstoles no entendieron, porque poco antes que el Señor ascendiera al cielo se acercaron y le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía su visión no era completa, todavía su visión era parcial, todavía ellos pensaban que se trataba simplemente de Israel y de nadie más que Israel. De hecho, Pedro se negó 2 veces a ir a la casa de Cornelio cuando se le presentó la visión. Y cuando en una tercera vez se le presenta la visión, finalmente Pedro entendió. Cuando el Señor le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Y el contexto habla obviamente de los gentiles, porque Cornelio era un gentil y debía ir a Cesarea de Filipo, caminar alrededor 50 kilómetros para ir a Cesarea de Filipo y poder llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Cuando Pedro tuvo que presentar su postura delante de la iglesia en Jerusalén, los demás no tenían
ninguna intención de aceptar lo que Pedro les decía, hasta cuando Pedro les dijo finalmente que así como había venido el Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre nosotros, también sobre ellos. ¿Y quién soy yo para estorbar esa obra del Espíritu Santo? Es decir, le costó mucho a los judíos aceptar que Dios y el Mesías no era solo el Mesías de Israel y el Dios de Israel, sino también de todas las naciones. Ahora, esta promesa de que iba a ser para todas las naciones era consistente con el Antiguo Testamento. Particularmente el profeta Isaías habla mucho sobre eso. Más dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 1 y 2, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mientras en el capítulo 49, versículo 6 también de Isaías, el Señor dijo de respecto del Mesías, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Saben? Cuando yo escucho eso, hasta lo postrero de la tierra, pienso, ¿quién es lo más lejos de la tierra? Y pensamos en nuestro país, ¿cierto? Estamos casi cayéndonos del mapa al final del mundo y hasta nosotros llegó esa salvación. De tal manera que lo que está diciendo Simeón allí es efectivamente lo que ocurrió. En Isaías 51, 4 y 5 Dios declaró, de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Y en Isaías 52, 10 observa, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Es decir, lo que estaba diciendo Simeón era consistente con la promesa de Dios de enviar a un Salvador para todas las naciones, no solo para Israel. Por supuesto que también está incluido Israel. Será gloria para el pueblo de Israel, ¿cierto? Eso dice el texto. Pero será luz para las naciones de la tierra. Todos los paganos viviendo en la más abyecta oscuridad, quiero decir, espiritual y moral, serán iluminados con el glorioso evangelio de Cristo. Y eso es lo que nosotros hemos visto a través de toda la historia de la iglesia. En estos 2000 años el evangelio ha sido predicado y proclamado en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor así lo estableció. Este niño es la salvación de Dios y representa la demostración pública de la divina preocupación por las personas, dijo alguien. Jesús es luz, un tema que ya se ha puesto relieve en 1.78 y 79, al final del cántico de Zacarías, perdón. Y que sigue en la mente de Lucas al final del libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 22 y 23, también allí está aquello. Los comentarios de Simeón recuerdan a Isaías 61 al 3, donde la luz de la salvación viene acompañada de revelación y gloria como resultado. Con su salvación Jesús sirve a dos grupos, Israel y los gentiles, pero a cada uno de un modo ligeramente distinto. Es luz para revelación de los gentiles y gloria para su pueblo Israel. Es una revelación a los gentiles, puesto que a través de su ministerio serán introducidos a la bendición de un modo que difícilmente podrían haber imaginado. Pablo le dice a los efesios que antes estaban sin esperanza, sin Dios, sin Cristo en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿recuerdan? Pero el Señor los hizo cercanos mediante la sangre de su cruz. Jesús es gloria para Israel, porque por medio de él llevarán a cabo su ministerio al mundo. Todos los ojos serán atraídos a Israel mediante los logros de su Mesías. ¿Por qué es tan importante Israel? Es importante Israel, ¿cierto?, de la perspectiva de un creyente, no por la tierra en sí, sino porque allí fue el escenario de la redención. El que atrae hacia Israel es el Mesías.
Esto es maravilloso, cómo la visión correcta de Jesús cambia totalmente las cosas. El consolador de Israel o la consolación de Israel se extiende para ser también el consuelo de los demás pueblos de la tierra, lo que está diciendo Simeón. Ese pequeño niño indefenso, débil, frágil, común y corriente como cualquier otro niño, dependiente, no obstante es visto por Simeón como el salvador de personas de todas partes del mundo sin distinción. Este niño es la luz que los hombres necesitan. Este niño es el que trae paz y gozo al triste corazón de los muertos en sus delitos y pecados. Este es el niño que nos lleva hasta al último momento de nuestras vidas con paz y gozo y lleno de esperanza, que pronto transforma en realidad al dejar este tabernáculo terrenal y ser revestidos por el celestial. Hermanos, el tener una visión correcta de Jesús nos prepara para todo el resto de la vida. Es decir, para enfrentar cualquier situación que debamos enfrentar y también para enfrentar la muerte. El tener una correcta visión de Jesús nos prepara también para ser misioneros consistentes con nuestra fe, es decir, predicar más allá de nuestro contexto, más allá de nuestra frontera. Cuando una iglesia tiene una visión correcta de Jesús porque ha sido enseñada bíblicamente, esa iglesia necesariamente está pensando en otras personas a las cuales no les ha llegado el Evangelio. Porque entiende correctamente, como la visión que tenía Simeón, de que Él es luz para revelación a los gentiles. Porque entiende correctamente que no puede quedar con ese glorioso mensaje de poder mostrar las excelencias del carácter del Señor Jesucristo como la salvación que el hombre necesita. Cuando tenemos esta visión de Jesús, disfrutamos de todas las bendiciones espirituales que vienen en Él. Podemos vivir confiados y morir en paz, porque han visto nuestros ojos tu salvación. No podemos dejar de ser impactados por esta visión que tuvo Simeón. No podemos pasar como si simplemente es un estudio más. No, hay riqueza, hay profundidad en las palabras de este hombre, en su cántico de adoración, de exaltación al Señor, porque fue objeto de la gracia de Dios y porque por la gracia de Dios fueron abiertos sus ojos y vio lo que nadie más vio en ese momento. Hermanos, los creyentes tenemos un privilegio extraordinario. Los creyentes que pertenecemos a la iglesia tenemos el privilegio de ver a Jesús tal cual como Él es descrito en las Escrituras. No meramente en términos intelectuales, sino que lo vemos relacionalmente. Podemos comprender su carácter, podemos llenarnos de gozo al saber quién es Él. Y por eso es que perdemos el temor a todo el resto de las cosas. Y aún la muerte, que es lo más terrible que puede suceder a un ser humano, porque así todavía se aprecia, en realidad se ha transformado en un siervo del mismo Dios porque nos lleva a su presencia para estar con Él sin relación con el pecado por toda la eternidad. El Señor nos ayude a tener también la vista, la visión de este hombre piadoso y justo, y que nuestra vida gira en torno a la persona gloriosa de Jesucristo, porque de eso se trata el cristianismo. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de entrar a tu palabra, de poder escucharte, Señor, y ver claramente que necesitamos ver nuestro propio corazón a la luz de tu palabra y ver si nuestra visión es clara también como la de Simeón. Como creyentes necesitamos ver la vida desde la perspectiva tuya, en función de tu plan redentor, en relación a la persona de Jesucristo, para que podamos también, Señor, actuar conforme a ello y que nuestra vida sea impregnada con esta realidad de esta visión gloriosa. Que seamos transformados, Señor, conforme a lo que tú nos muestras respecto a Jesús. Y podamos vivir una vida que te agrade genuinamente y que exalte tu
tu glorioso nombre, el cual hemos de compartir con todas las personas más allá de nuestras fronteras. Señor, la visión de la iglesia puede llegar tan lejos, Señor, como sea posible, conforme tú nos indiques y nos guíes, apoyando misioneros o enviando misioneros a todas partes, Señor, donde tú nos llames a enviarlo. Gracias, Padre, por esta visión que tú nos muestras, que es tan importante para poder ver y actuar conforme a tu voluntad. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos, en el nombre de Jesús.